Buenas noches desde España a las 8 de la tarde. Tenemos otra oportunidad de poder compartir el Evangelio a través de este medio que es Internet y que la verdad es una bendición porque nos pone en contacto con personas que no conocíamos y personas de otros lugares, aunque transmitimos desde España, pues hay personas que están entrando desde otros lugares y que contactan y la verdad que les parece una iniciativa que hemos puesto en marcha que les gusta. Y, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es más profundo de lo que aparentemente parece. Es un tema que la verdad que tiene mucha trascendencia a nivel espiritual, pero yo particularmente no se le había dado hasta recientemente. Antes de empezar, dos cosas que quiero comentarte. Número uno, debajo de la imagen de la transmisión tienes por si es que eres nuevo, tienes un apartado donde puedes introducir tu nombre y un mensaje. Los mensajes tardan en entrar varios minutos. Se leen todos los mensajes, el problema es que luego llegan tarde y si es que tienes alguna pregunta que se pueda contestar en directo, pues se intentará y si no, si tú introduces tu correo, respondemos a todas las preguntas que se nos hacen. Así que dicho eso, y para empezar, voy a hacer una breve oración para pedir, aunque sea a través de este medio, la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a entender este tema. Te damos gracias, Señor, porque tú pones a disposición de nosotros este medio para que el Evangelio sea transmitido. Gracias, Señor, porque tú nos das el Espíritu Santo que nos hace desear investigar más la palabra y también hace a otras personas desear escucharla. Te pedimos que tengamos un corazón receptivo para aprender nuevas verdades, para descubrir que tu palabra, tu revelación es eterna y que vamos descubriendo en gloria todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Quédate con nosotros durante este momento y el resto de nuestras vidas en nombre de Jesús. Amén. Pues como comentaba antes, la palabra de Dios está llena de símbolos y uno de los más citados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es la circuncisión. ¿Y para qué dio Dios la circuncisión al pueblo de Israel? Tendríamos que preguntarnos. ¿Era solo una señal para distinguirse de los demás? El filósofo Filón decía que era una limpieza física. Y el reformador Calvino dijo en cierta ocasión que era un rechazo simbólico de la carne. Pero ¿qué significa realmente la circuncisión? Porque si no entendemos toda la simbología de la circuncisión, no es fácil entender algunos textos en la Biblia. Por ejemplo, uno que voy a compartir contigo, que está en Filipenses 3:3, que dice, nosotros somos la circuncisión. Está hablando el apóstol Pablo. Y es difícil que entendamos qué quería decir el apóstol Pablo con estas palabras si no entendemos la simbología que hay detrás de la circuncisión. Los cristianos siempre vemos la circuncisión como un símbolo judío y que no hay que considerar importante, pero no nos damos cuenta de que ese símbolo lo que representa es de vital importancia para los cristianos. Y si queremos empezar a estudiar la circuncisión, obviamente pues tenemos que ir a la circuncisión de Abraham. En el capítulo 17 se nos describe, versículo 1, cómo Jehová se le presenta a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, le dice.
encontramos que en el versículo 10 dice, este es mi pacto, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Seguimos al versículo 12 donde dice, de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Y el último, el de más abajo, dice, y todos sus varones fueron circuncidados con él. Así que encontramos que en esta conversación entre Jehová y Abraham, una de las muchas que tuvo, Dios se le presenta y lo primero que le dice es, anda delante de mí y sé perfecto, pero le dice, vamos a hacer un pacto. Y el pacto es que todo varón sea circuncidado. Le dijo el número de días, sería al octavo día si el varón acaba de nacer. Y en el caso de todos aquellos que iban con Abraham y Abraham mismo tuvieron que ser circuncidados como adultos. Y hay un detalle que muchas veces se pasa inadvertido y que no se ha relacionado con la circuncisión y que vamos a ver que es muy importante. Porque en esta misma conversación, Jehová es cuando le dice a Abraham, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Así que lo que le estaba diciendo Jehová a Abraham era que tenía que ser perfecto y que para ello tenía que haber un cambio en su vida. En este momento está hablando de la circuncisión. Ese cambio, esa circuncisión en sí era un símbolo de una realidad en realidad. O sea, la circuncisión no era un objetivo en sí mismo, sino un símbolo que tendría que representar una realidad. Y siguiendo un poquito la historia, vamos a ver que cuando el pueblo de Israel fue ya pueblo en sí, en 2 ocasiones Jehová pide que todo el pueblo o aquellos que no estaban circuncidados lo hicieran. La primera de estas ocasiones es en la Pascua. Cuando Israel tenía que salir de Egipto, después de su cautiverio, en el que habían perdido la costumbre de la circuncisión, muchos de ellos habían pasado generaciones enteras y se había perdido el rito de la circuncisión, y cuando se está celebrando la Pascua, y nosotros sabemos que la Pascua apunta a Cristo, es en ese momento cuando se dice, si algún extranjero morare contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y este es un vínculo muy interesante porque lo que aquí Jehová está haciendo es vincular la Pascua, que es Cristo, con la circuncisión, a tal punto que el que no estaba circuncidado no podía celebrarla. Y encontramos que el pueblo de Israel, años más tarde, después de peregrinar por el desierto, por segunda ocasión, Jehová les pide otra vez que todos los que no estaban circuncidados lo hicieran. Vamos a leerlo. Este es el momento en el que Josué acaba de entrar en Canaán y Jehová dijo a Josué, vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y sigue diciendo el texto, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Otra vez está vinculada aquí la idea de la Pascua con la circuncisión. De alguna forma lo que Dios les estaba pidiendo era que recuperaran o que se reconsagraran otra vez al pacto que había hecho Abraham. Así que no había
Pascua sin circuncisión cuando salieron de Egipto, y tampoco nada más llegar a Canaán, donde celebraron la primera Pascua. Ahora, ¿cuál es el propósito de la circuncisión? Bueno, pues vamos a ver que en la Biblia la circuncisión está relacionada con varias ideas. Número uno era recordar el pacto de Jehová, con Abraham, obviamente, señal del pacto entre mí y vosotros, dice el texto. Número dos, distinguir la descendencia de Abraham de los gentiles, es lo que dice Efesios. En tercer lugar, representar la justificación por la fe. Y esto es muy interesante, porque lo que hemos visto, la circuncisión, como un rito físico, la palabra de Dios lo vincula a la justificación por la fe. Por eso, de alguna forma, en el Antiguo Testamento la circuncisión está vinculada a Cristo y a la Pascua. Y por eso el apóstol Pablo lo vincula a la justificación por la fe. En cuarto lugar, simboliza la conversión. Y luego lo vamos a ver. Y también, por último, prefigura el rito del bautismo. Entonces, lo que vamos a descubrir estudiando la circuncisión es que hay una circuncisión física, pero hay una circuncisión también espiritual. Por eso se nos dice en el Antiguo Testamento, cuando Jehová habla al pueblo y les dice, circuncidad vuestro corazón. El objetivo de la circuncisión física era la circuncisión del corazón. Y en Deuteronomio, cuando en el capítulo 30 se lee ese capítulo que se suele titular Condiciones para la restauración y la bendición, es muy interesante lo que dice ahí. En primer lugar dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Aquí no está hablando de un rito físico. En segundo lugar dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en tercer lugar dice, pondrás por obra todos sus mandamientos. Si observas bien, en primer lugar tiene Dios que hacer una obra, es la obra de Dios, que es cambiar el corazón de la persona. Cuando Dios hace eso, en segundo lugar, dice, para que ames a Jehová, solo amamos a Jehová con todo corazón y con todo el alma cuando hemos sido convertidos, y solo después de eso y en último lugar dice, y pondrás por obra todos sus mandamientos. Así que primero es la conversión, que es la circuncisión, pero espiritual. En segundo lugar, acompaña el amor y después la obediencia. Y si leemos con detalle este capítulo 30 de Deuteronomio, este proceso de conversión, amor y obediencia se repite nuevamente en el mismo capítulo cuando dice más adelante, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y en segundo lugar ames a Jehová tu Dios, entonces dice, andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y preceptos. Este proceso que estamos viendo es lo que en realidad simboliza la circuncisión de Abraham. Y es interesante que cuando Jehová se refiere a Abraham una vez que estaba muerto ya Abraham, en Génesis 26 dice, oyó a Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué? Porque se había dado este proceso que hemos visto de conversión, de amor a Jehová y entonces guardar sus estatutos. Por eso, y ahora vamos a vincular esta idea con un texto del Nuevo Testamento de Pablo, por eso Pablo dice a los Corintios, la circuncisión nada es, la física, obviamente, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Claro, Pablo tenía en mente toda esta idea de que solo alcanzamos a guardar los mandamientos de Dios y a obedecer cuando hemos sido circuncidados espiritualmente, cuando amamos a Jehová de todo corazón
y entonces es cuando guardamos sus mandamientos. Esta es la experiencia espiritual que Dios quiere para toda persona. Por lo tanto, tenemos que distinguir entre la circuncisión física y la circuncisión espiritual. Así que en este cuadro que vas a ver ahora, vas a ver cuán diferente es lo uno del otro. Circuncisión judía, la que le dio Jehová a Abraham, era para Israel. La cristiana es para todo el mundo. La judía, en el punto número 2, dice que era de la carne, pero la cristiana es del corazón. En el punto número 3 dice que era solo para los hombres de Israel, y es cierto. Pero en el caso de la circuncisión cristiana es para hombres y mujeres. En cuarto lugar, era realizada por el hombre, pero en la circuncisión cristiana es una obra del Espíritu Santo. En la circuncisión judía era del hombre. En la circuncisión cristiana es de Cristo, como se hace referencia en el Nuevo Testamento. Y la circuncisión judía era un símbolo solamente, pero la circuncisión cristiana, todo esto que hemos visto, que también aparece en el Deuteronomio, es la realidad. Así que Dios lo que le dio a Abraham era un símbolo para que tuvieran en cuenta que les era necesario ser convertidos, que tenían que alcanzar una realidad. Por eso luego el apóstol Pablo va a decir, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Claro, cuando está hablando a los Gálatas les está hablando de la circuncisión física. Dice, no vale nada la circuncisión física si no hay una circuncisión espiritual. Esa era la idea. Y por eso también en Romanos leemos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Aquí está creando el mismo paralelismo que hemos visto. ¿Cuál fue el problema de Israel? El problema de Israel es que se quedaron con la circuncisión física y pensaron que esa era la señal de ser pueblo de Dios, y entonces no llegaron a comprender que eso solo era un símbolo que apuntaba a una realidad, a una obra que Dios tiene que hacer en ellos. Por eso, como no entendían esto, Dios levantó profetas como Jeremías que les dijo, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Lo que Jeremías les estaba diciendo era, de nada os vale vuestra circuncisión física. Tiene que haber una circuncisión espiritual. Y también en Jeremías 9 les dice, todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Claro, lo que Jeremías les está diciendo es, aunque vosotros os creéis el pueblo de Dios, no estáis convertidos y no sois pueblo de Dios si no estáis convertidos. Por eso también Esteban, a los dirigentes de la iglesia, cuando están a punto de apedrearle, les dice incircuncisos de corazón. O sea, los dirigentes de Israel, a ellos se les llama incircuncisos de corazón. Lo que les estaba diciendo era, vosotros no estáis convertidos. Y es interesante que los no convertidos son los que suelen perseguir a los convertidos. Nunca suele ocurrir que los convertidos persiguen a los no convertidos. Y esta es una prueba de ello. Así que la circuncisión tenía que recordar a los israelitas su necesidad de conversión, pero ellos lo olvidaron y convirtieron el símbolo en prueba de lealtad a Dios. Otro símbolo del Nuevo Testamento que tiene también que ver, como os he mencionado antes, con la circuncisión, es el bautismo. Hay un detalle en el Nuevo Testamento de un personaje que se le llamaba Zacarías. Dice Lucas 1:59 que había una persona a la que le llamaban Zacarías, y este es un detalle que a veces se nos pasa por alto. Pero esta persona que los primeros 8 días de su vida fue llamado Zacarías, en el 8º día,
cuando fue llevado a ser circuncidado, su madre dijo, no, se llamará Juan. Y también el padre dijo, Juan será su nombre. Es interesante que lo mismo que ocurrió con Abraham, que hubo un cambio de nombre, simbolizando una conversión, es interesante que en el caso de Juan el Bautista, en el 8º día, el día que fue circuncidado, se le cambia el nombre. Y el cambio de nombre en la Biblia sabemos que es un antes y un después. En realidad también está de alguna forma simbolizando la conversión. Así que para Abraham fue el rito de la circuncisión. En el caso de Juan el Bautista, sabemos que fue él el precursor del bautismo. Y las dos cosas simbolizan una misma cosa. La incircuncisión debiera seguir una circuncisión y eso iba a llevar a una obediencia. La incircuncisión significaba una vida en pecado, pero que si había una conversión, habría una obediencia. Por eso en la Biblia a los que son incircuncisos también se les llama esclavos del pecado, pero que si hay un bautismo, entonces ya somos esclavos de Cristo. Entonces hay que observar este vínculo tan directo entre la circuncisión espiritual y el bautismo. De hecho, se sabe que en la época de Juan el Bautista, el bautismo era una confirmación de la conversión. Y así es lo que ocurrió con Pablo, y así es lo que ocurrió con Cornelio. El bautismo del Nuevo Testamento era un símbolo del nuevo nacimiento, un símbolo de la circuncisión del corazón. Hay que tener presente que esta conversión incluye una serie de pasos. Dice la cita, los pasos requeridos en el proceso de la conversión en todos los casos son fe, arrepentimiento y bautismo. Sin arrepentimiento verdadero, no puede haber conversión verdadera. Muchos se equivocan aquí y demasiado a menudo toda su experiencia demuestra ser un engaño. Es por esto que tantos que se unen a la Iglesia nunca se han unido a Cristo. Nosotros los cristianos modernos hemos convertido el símbolo del bautismo en un requisito simplemente para pertenecer a una iglesia. Y desgraciadamente estamos un poco repitiendo el error del pueblo de Israel que se quedaron con el símbolo de la circuncisión pensando que eso ya les daba acceso al pueblo de Dios. Y hoy en día se repite el caso cuando se hace del rito del bautismo algo que no parece que se le da la importancia necesaria, que no es la confirmación de una conversión, sino que es un rito muchas veces que lo que hace es conseguir que una persona quede registrada a una iglesia. La Biblia dice que Dios levantó a su Hijo a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y en realidad toda la obra de Dios y toda la palabra de Dios está enfocada a un solo objetivo, que es la conversión del hombre en realidad. Pero hoy hacemos de la pertenencia a una iglesia lo mismo que hicieron los judíos con la circuncisión física. Y nos creemos que porque pertenezco a una iglesia ya pertenezco al pueblo de Dios. ¿Y cómo puedo yo pertenecer al pueblo de Dios sin haber sido circuncidado espiritualmente, sin haber habido una conversión? Si el pueblo de Israel no se le permitía ser pueblo de Dios, si no habían sido circuncidados en el corazón, como hemos leído en el libro de Deuteronomio. Y desgraciadamente, como este concepto no lo tenemos claro, muchas veces nuestra evangelización lo que hace o intenta es llevar a la gente a mi iglesia para que se bauticen en mi iglesia y se queden como miembros de mi iglesia. Pero eso es proselitismo y es circuncisión de la carne en realidad.
La verdadera obra de evangelización es llevar las almas a Cristo para que Cristo les convierta su corazón a través del arrepentimiento, la conversión, y luego se bauticen en el Espíritu Santo. En resumidas cuentas, esta es la circuncisión espiritual. Pero nosotros los cristianos modernos nos conformamos con la circuncisión física del Nuevo Testamento, que es el rito del bautismo. Y nos creemos que el que ha sido bautizado ya forma parte de la Iglesia. Y muchos se sienten seguros de que por el hecho de haber conocido el Evangelio y haberse bautizado y ser parte de una iglesia, son parte del reino de Dios. Pero en realidad eso puede llevarnos a una falsa seguridad, igual que Nicodemo. Dice esta cita: la relación con una iglesia no reemplaza la conversión. El aceptar el credo de una iglesia no es de ningún valor para ninguna persona si el corazón no experimenta un verdadero cambio. Yo no sé a qué iglesia tú perteneces y cuál es tu credo, pero da igual lo que tú creas, da igual lo que pienses, da igual el cargo que tú tengas en tu iglesia, da igual cuánta obra misionera tú estés haciendo, de ningún valor tiene todo eso si no ha habido una conversión en el corazón. A Dios no les hace falta nuestras obras, nuestras predicaciones, nuestras palabras. Lo que Dios quiere es circuncidarnos espiritualmente para que entonces le amemos de todo corazón, para entonces poder obedecerle y servirle. Si no se sigue ese proceso, de nada vale nuestra experiencia espiritual. Por eso se nos dice en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Nosotros los cristianos que creemos que Dios hizo los cielos y la tierra y que creemos también que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, a veces nos cuesta creer que Dios o Cristo puede crearnos o recrearnos a una nueva vida. Esta es lo que yo llamo la tercera creación, la nueva creación en el ser humano. Y es, de hecho, la más importante para nosotros. Por eso dice Pablo, creados en Cristo Jesús, dice un poquito más adelante, creados según Dios. Y dice en Colosenses 2:11, fuisteis circuncidados con la circuncisión de Cristo. Esta es la buena circuncisión. Esta es la circuncisión a la que apuntaba la circuncisión que Jehová le dio a Abraham. Esta es la obra que se describe también en Ezequiel 36, cuando se habla de que Dios nos va a quitar un corazón de piedra y nos va a colocar un corazón de carne. Así que este es el plan que Dios tiene para nosotros y que está descrito en Romanos 8:29, donde dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Uno no puede ser formado a la imagen del Hijo si Dios no le transforma su corazón. Porque tal como nacemos en la carne de pecado, con deseos de pecar, y Dios tiene que hacer un milagro entre medio para que este versículo pueda cumplirse en nuestras vidas. Pero esa obra solo puede conseguirla Dios por medio de la circuncisión del corazón, que es nuestra conversión. Pero si tenemos fe que Dios creó el mundo y que creará cielos nuevos y tierra nueva cuando Él vuelva, entonces tenemos que creer que Dios tiene poder para hacer esto. Por lo tanto, y para resumir, tenemos que tener presente que la conversión, la circuncisión del corazón, la que hablan de Deuteronomio 10 y 30, y la nueva creación en Cristo,
son una misma cosa en la Biblia. Y es entonces cuando podemos entender el primer texto que hemos presentado. Nosotros somos la circuncisión espiritual, los que en espíritu servimos a Dios. Cuando entendemos que hay dos circuncisiones, podemos entender textos como este de Pablo, que habla que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Bueno, pues esta presentación ha sido preparada con la intención de que podamos entender que nos hace falta no la circuncisión judía, sino la circuncisión espiritual. Dios quiera que esta obra pueda ser hecha tanto en ti y en mí, y para que cuando Cristo vuelva por segunda vez podamos estar reflejando su imagen y su carácter y se haya completado esa obra de Romanos 8, esa predestinación a ser formados como Cristo. Ese es mi deseo. Amén. No sé si es la primera vez que has entrado en esta conferencia, pero bueno, que sepas que todas las conferencias están colgadas en nuestra página, elultimoremanente.org, donde también hay colgados vídeos. Y si estás viendo esta conferencia por primera vez y quieres que te añadamos a la lista de personas para ser avisadas y entrar en la página en directo, puedes escribir un correo a esta dirección. Como no ha entrado ninguna pregunta, voy a hacer una oración para concluir. Aunque terminemos la reunión, puedes enviar preguntas y si envías tu correo, estaremos encantados de poder responderte. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que tu plan inicial al crearnos se torció porque el hombre escogió el pecado antes que tu compañía y que tu amor, tú elaboraste un plan de salvación y era restaurarnos a nuestro estado original antes del pecado, y para ello necesitamos de una transformación y una conversión. Y eso estaba simbolizado en la circuncisión de Abraham, apuntando a la circuncisión espiritual, a la conversión que todos necesitamos para poder vivir de tal forma que te amemos de todo corazón y que te sirvamos de todo corazón. Y que de esa forma podamos estar reflejando tu carácter. Que esa obra pueda ser hecha en todas aquellas personas que sean sinceras y fieles y que pronto puedas venir a recoger a aquellos que están reflejando tu carácter. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.